alegría que es para mí poder estar con ustedes esta mañana. Agradezco a las personas que se han acercado identificándose como radio oyentes. Yo sé que han descubierto la gran verdad, que yo soy mucho más lindo por radio que en vivo, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? Hemos estado hablando esta semana de la esperanza, porque es una cosa tan necesaria. Hemos hablado de la esperanza para la vida en Cristo, porque nosotros estamos más que convencidos que en Cristo está la verdadera esperanza y que fuera de Él no hay ninguna esperanza más allá de esta vida. Comenzamos hablando de esperanza para los perdidos y ahí en Zaragoza comentamos un poco de ese concepto, porque es difícil mirarnos a nosotros mismos y considerarnos perdidos, considerarnos pecadores. Así que hicimos un pequeño ejercicio ahí que quiero repetir esta mañana. Quiero pedirles que levanten la mano si pueden responder que sí a una de estas dos preguntas. Si alguna vez llevaron algo que no era suyo, levanten la mano. Si alguna vez han dicho algo que no era cierto, también que levanten la mano. Fíjense bien, porque estamos rodeados de mentirosos y ladrones. No, solamente digo eso para recordarnos que nadie aquí es perfecto. Que todos hemos cometido errores, todos tenemos fallas, todos hemos pecado, por usar la palabra bíblica. Luego hablamos de esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Hoy vamos a hablar de esperanza para todos. Vamos a remontar unos 4,000 años, mirando el libro de Génesis, capítulo 15. Un hombre llamado Abraham, que llegó a ser tal vez el hombre mejor conocido de todo el mundo. Porque no solamente los cristianos consideramos a Abraham como padre, sino los judíos y los musulmanes también. Porque Abraham era un hombre de fe. Y Dios le prometió varias cosas. Y entre ellas, que haría grande su nombre, que le daría una gran descendencia y que ellos tendrían su propia tierra. Y llegamos al capítulo 15. Y dice, después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió a Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra.
Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Ahora escuchen bien lo que sigue. Dios le ha dicho que traiga estos animales. Dice: y tomó él, siendo Abraham, todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Qué cosa rara. Dios le dice que traiga animales, y Abraham los corta por la mitad. Es que Abraham sabía lo que Dios iba a hacer. Abraham entendía la ceremonia que estaban por realizar. Y es una cosa que nosotros no vemos, creo yo, aquí en El Salvador. Pero se dice que todavía entre los beduinos se practica esto. Hay un erudito bíblico, se llama Ray Vanderlaan, y él habla de haber presenciado esta misma ceremonia que estuvo entre un grupo de beduinos. Y vino otro grupo, otra familia, y se sentaron alrededor del fuego y hablaron por mucho tiempo. Y él se dio cuenta que estaban arreglando un matrimonio entre la nieta de uno de estos hombres y el nieto del otro hombre. En un momento trajeron una cabra y la cortaron por la mitad y la separaron. Y estos 2 hombres grandes se quitaron las sandalias y pasaron por la sangre, pisando la sangre con sus pies. Uno decía: yo prometo que mi nieto será buen proveedor para su nieta, que él le será fiel, que será buen esposo. La idea siendo que si no se cumpliera, que harían a este viejo lo que habían hecho a la cabra, que lo matarían. Y luego el otro vino diciendo: yo prometo que mi nieta será buena esposa, y dijo todas las cosas también. Así que ellos estaban comprometiendo con sangre a que se cumpliría su palabra. Y si no se cumple, ellos no tienen problema en matar a la persona que ha prometido, que ha pisado la sangre. Así que pasar por la sangre de estos animales era un pacto sagrado, un pacto de sangre. Y lo que Dios iba a hacer con Abraham. Dice, siguiendo aquí: y descendían aves de rapiña sobre el cuerpo muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Es decir, tenía mucho miedo. Estaba muy asustado. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que al participar de esta ceremonia estaba prometiendo pagar con su propia sangre por sus pecados y los pecados de su descendencia. Y él sabía que al pisar esa sangre era hombre muerto. Era hombre muerto. Así que estaba con este temor tan grande, pero creía en Dios.
Dice entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios está anunciando los términos del pacto. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de Amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea, está ahí esperando a Abraham. Dios le habla y luego viene este horno humeante y se da cuenta que es la presencia de Dios. Y Dios pasa en medio de los animales, diciendo, si yo no cumplo, pagaré con mi sangre. Y ahora le tocaba a Abraham. Pero antes de que él pasara por ahí, vino una antorcha y pasó entre los animales. Y Abraham se dio cuenta de que Dios pasó 2 veces. Que Dios dijo, si yo no cumplo, pago con mi sangre. Si tú y tu descendencia no cumplen, yo pago con mi sangre. Esa es la promesa hecha a Dios, a Abraham. Ese es el pacto con Abraham, del cual dice el Nuevo Testamento, nosotros somos herederos, Así que esto tiene que ver con nosotros. Dios prometió pagar por los pecados de la humanidad con su propia sangre. Luego estableció un sistema de sacrificios para los judíos y ofrecían de estos 5 animales que tenemos aquí en Génesis 15. Y cada vez que ofrecían los sacrificios, estaban diciendo, acuérdate Dios de tu promesa de pagar por mis pecados. Acuérdate Dios de aquel pacto. Acuérdate que yo no voy a pagar, que tú has prometido pagar. Establecieron sacrificios a la mañana y a la tarde, y cada día tras día tras día, por años y décadas y siglos, se ofrecían animales, diciendo, Dios, acuérdate de lo que has prometido. A las 9 de la mañana se ofrecía el sacrificio de la mañana. Y a las 3 de la tarde, el sacrificio de la tarde. Y llegamos al tiempo del Nuevo Testamento y seguían ofreciendo los sacrificios. Tenían el templo que Herodes había construido, un templo enorme, lujoso. Y en ese templo se ofrecían a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde estos sacrificios, diciendo, Dios, acuérdate de la promesa. Y en aquel entonces llegó a ser una gran producción, porque no todos podían venir al templo. Entonces ponían un sacerdote ahí en la punta del templo, la parte más alta, con uno de esos cuernos que dicen el shofar, ¿no? Que tocan los judíos. Y otro estaba ahí con el reloj que usaban ellos, ¿no? De sombras, reloj de sol. Y señalaba cuando era la hora y se sonaba el cuerno. ¿Se ha escuchado alguna vez
como suenan en el Medio Oriente esos cuernos. Se escuchaba por todas partes y todos sabían, se está ofreciendo el sacrificio. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, y llegó un viernes especial, que a las 9 de la mañana sonó. Pero había otro ruido ahí también. Porque a las 9 de la mañana clavaron un hombre a una cruz. Y lo colgaron ahí. Jesús de Nazaret. Y estaba ahí colgado. Dios estaba cumpliendo su promesa de pagar por los pecados de la humanidad, lo que había prometido a Abraham hacía tantos años. Y llegó a las 3 de la tarde y sonó de nuevo el cuerno. Y hubo un grito: consumado es. Y murió el Hijo de Dios. Cumpliendo así la promesa que Dios había hecho a Abraham hacía tantos años, de que Abraham y su descendencia no tendrían que pagar su propio pecado, sino que Dios pagaría los pecados. Impresionante pensar que Dios preparó por tantos años esos sacrificios a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y Cristo cumplió. Terminó con esos sacrificios. Acabó con ese sistema porque ya Dios había cumplido una vez para todas, pagando el precio de los pecados de la humanidad. Gálatas 3 dice que nosotros, por la fe, somos descendientes de Abraham porque fuimos bautizados en Cristo. Que al nacer de nuevo, nacemos dentro de la familia de Abraham, y Pablo dice que llegamos a ser herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? Esta, de que nosotros no tenemos que pagar nuestros pecados, sino que Cristo los pagó, pagando con su propia sangre. En Marcos capítulo 15, leemos acerca de ese viernes, de lo que pasó antes de la crucifixión. Temprano a la mañana, Cristo está siendo juzgado por Pilato. En el versículo 6 dice: ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás.
y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El día que crucificaron a Jesús, un hombre salió libre. Un hombre culpable. Un hombre que merecía la pena de muerte que recibió Jesús. Ese hombre salió libre. Barrabás. Qué nombre, ¿no? En hebreo, Bar es hijo del... Y Abás es padre. Es hijo de su padre, lo que quiere decir su nombre. Barrabás, hijo de su padre. Somos nosotros, ¿no? Somos hijos de nuestros padres. En Barrabás vemos a cada uno de nosotros. Un hombre salió libre aquel día. Un hombre culpable. Un hombre que merecía la muerte. Y yo soy ese hombre. Y nosotros somos ese hombre. Cristo no murió por sus pecados. Cristo no murió por sus crímenes, por sus errores. Murió por los míos. Y los de ustedes. Y los de todo el mundo. Un hombre salió libre aquel día. Y somos nosotros. Somos nosotros. Quiero volver a leer ese pasaje que leyó Nelson en la cena. En Isaías capítulo 53. Porque este pasaje es muy interesante. Fue escrito 700 años antes de Cristo. Y habla de Cristo. Y no solo eso, habla de mí también. Y habla de ustedes. Voy a comenzar en el 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjense bien, ahora habla de nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La muerte de Jesús en la cruz fue una cosa terrible. Hablamos un poco la otra noche en Zaragoza de cómo era la crucifixión. Era una tortura pública. Los romanos habían buscado una muerte dolorosa, lenta y pública. Y se dieron con la crucifixión. Que clavaban un hombre en una madera, con los brazos en alto. Y con su peso sobre los brazos, para que para respirar tuviera que estirar contra los clavos en sus manos y el clavo en sus pies. Y después, vencido por el cansancio, caía de nuevo. Y después
necesitando respirar, subía de nuevo. Y era un movimiento constante. Una tortura constante. Hasta que al final los reos ya no pudieran levantarse más y se ahogaban internamente. A veces los romanos, para acelerar el proceso, le quebraban las piernas para que no pudieran levantarse más. Han encontrado esqueletos con las piernas, pero molidas a los golpes por los soldados. Una cosa tremenda que no tenía que sufrir, excepto por una promesa que hizo Dios 2000 años antes, cuando dijo que el hombre no pagaría sus propios pecados, sino que Dios pagaría el pecado de la humanidad con su sangre, que pagaría los pecados míos con su sangre. Ya no tengo que pagar el precio de mis pecados. La Biblia dice que el precio, la paga del pecado es la muerte. Se paga con sangre. Y yo no tengo que pagar con la mía, porque Cristo lo pagó. Si yo estoy dispuesto a aceptar lo que Él hizo por mí, yo no tengo que pagar. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que poner mi fe en Cristo. Y eso quiere decir mucho más que creer. Porque creer es una cosa intelectual, pero la fe es activa. La fe nos lleva a hacer algo. Luego, yo tengo que confesar a Cristo como Señor. Invocarle, como dice la Biblia. Luego, tengo que cambiar mi vida. Porque si Dios me va a perdonar los pecados, es necesario que yo esté decidido a no repetirlos. Si no, ¿para qué perdonarlos? Si yo voy a dedicarme al pecado. Una cosa es caer en el pecado, otro es dedicarme al pecado, ¿no? Como esta semana tuvimos mucha lluvia. Supongo que es normal acá en Texas, es raro, ¿no? Pero los caminos por ahí se llenan de barro. Y cuando vamos caminando, ¿qué pasa? Por ahí nos resbalamos. Y si yo me caigo en el barro, ¿qué debo hacer? Levantarme, limpiarme. Pero ¿qué pasa si yo me caigo y digo, ay, este barro es fresquito, lindo? Es cómodo acá. Yo me quedo acá. Me voy a limpiar, pero me quedo acá. No tiene sentido. Limpiarme y quedarme en el barro. Bueno, es lo mismo. Primero de Juan dice que si estamos caminando en la luz, si estamos tratando de vivir con Dios, seguir sus pasos y pecamos, que la sangre de Cristo sigue limpiándonos. Pero si pecamos intencionalmente, ya no. ¿Para qué? Entonces, yo tengo que decidir cambiar mi vida, arrepentirme, como dice la Biblia, y me bautizo en agua. Un nuevo nacimiento, que dice Cristo. Tomo esta vida ya manchada, ya arruinada por el pecado, y la entierro, saliendo con una nueva vida, un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Nazco de nuevo sin pecado, con la sangre de Cristo que me limpia continuamente mientras ando en la luz.
Y de ahí me dedico a formar parte de su cuerpo, parte activa. Y ahí tengo la promesa de Dios de la vida eterna. Es esperanza para todos. Todo hombre puede aceptar. Tenemos la historia en Hechos 8 de un etíope que iba por el camino, se le acerca Felipe, un creyente, y le habla de Jesús. Y el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El etíope era un eunuco. Él venía de Jerusalén, había ido al templo y no lo dejaron entrar, porque los eunucos no entran en el templo. Y seguro que muchas veces en su vida se había dado con que le decían que no podía hacer esto, no podía hacer aquello, nunca tendría hijos, nunca tendría familia. Ahora ve esta maravilla del bautismo y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Diciendo, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a decir? Yo sé que me vas a decir que no. Y Felipe dice, bien puedes, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay nada que impide que usted sea bautizado hoy, excepto usted mismo. Cristo pagó el precio, nos abrió el camino a Dios, cumplió con la promesa de Dios, que nos da esa esperanza de salvación. ¿Cómo no vamos a responder? ¿Cómo no vamos a aceptar lo que Él ofrece? ¿Cómo no vamos a cumplir con Dios? Y uno dice, pero la salvación es por fe y no por obras. Claro que sí. Claro que sí. El bautismo no es ninguna obra. Piénsenlo bien. ¿Qué tiene que hacer el que se bautiza? Mantenerse quieto. Eso no es ninguna obra. ¿No? ¿Quién hizo la obra? Jesucristo. Yo solamente estoy respondiendo a Él, recibiendo lo que Él me ofrece. No hay nada que impide que todos salgamos de acá con la salvación. No hay nada que impide que todos tengamos la esperanza de vida eterna. No hay nada que impide que todos seamos cristianos al finalizar este día. Si usted es cristiano a medias, ya sabe que eso no funciona. Puede ser la cosa más miserable que hay. Tratar de andar con Dios y andar con el mundo a la vez. Deje de hacerlo. Hoy es el día de decir, no, yo me entrego de nuevo, yo me comprometo de nuevo, voy a ser cristiano y no un ser humano más. Si no está bien con Dios, hoy es el día de reconciliarse. Vamos a estar en un momento cantando un canto. Puede ser que alguien tenga vergüenza de pasar adelante, pero que su vergüenza no sea más grande que su fe. Que su vergüenza no sea más grande que su compromiso con Dios. No dude en responder a la llamada de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar cantando. Hermanos. Después si quiere hacer otro.
A Jesucristo ven sin tardar. Hoy es el momento, no hay que esperar más. Hoy es el día de salvación. Vamos a cantar este hermoso alabanza, cántico número 73. A Jesucristo ven sin tardar. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que invita a nuestras amistades a que vengan ahora a los pies del Señor Jesús. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce azar, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. ¿Cuál es ese hoy? Hoy es el día cuando usted escucha el mensaje de Cristo Jesús.